Queridos amigos, estoy con Isabel García. Yo la conocí a ella en un retiro muy bonito. Y cuando dije, oye, me encantaría agregar una cápsula que tenga que ver con la perspectiva budista sobre la felicidad, pues lo bueno es que ella dijo, yo te platico. Isabel, ¿tú te consideras una practicante del budismo? ¿Es así tu forma de vivir? Así es, practico el budismo como una religión y como una filosofía de vida desde hace más de 20 años. Tuve la gran fortuna de tener este encuentro con todos estos conocimientos. Practico el budismo, una rama del budismo que es el budismo de Nichiren Daishonin, y acudo aquí en Guadalajara, que es donde yo vivo, al Centro Cultural Budista de la Soka Gakkai Internacional, que es una asociación para la creación de valor. Y qué interesante porque, pues como mexicanos, no es tan sencillo encontrar que puedas practicar de lleno y que puedas estudiar y todo, ya que vivimos en un país principalmente católico, ¿no? Entonces no es tan fácil, pero bueno, tú te encontraste y eso fue lo que tuvo conexión con tu vida. Dijiste, de aquí soy. Exactamente. Bueno, entonces yo te dije, quiero que platiquemos de la felicidad, ¿no? El objetivo de esta charla es que entendamos un punto de vista especial con respecto a qué significa la felicidad. Para los budistas, ¿cómo se entiende la felicidad? Cuéntame, Isabel. La felicidad en esta filosofía es lograr llegar a un estado de plenitud, de tranquilidad o de paz, en la que no importa lo que esté sucediendo en nuestra vida, no importa la condición que pueda tener, la manera en que esté viviendo o cómo se estén presentando en mi vida circunstancias diferentes, pérdidas y demás, yo logre tener esta paz, o sea, en el que todo el tiempo yo puedo conscientemente llegar a este camino o a esta condición de vida. Normalmente, pues todos buscamos todo el tiempo la felicidad, que podemos decir que la felicidad es el cese del sufrimiento, o sea, el no sufrir. Sin embargo, en el budismo entendemos que vivimos en una serie de ciclos o de estados de vida todo el tiempo que son necesarios. Hay un estudio que es un escrito de un erudito budista chino, Tiantai, en el que propone una parte que se llama Ichinen Sansen. Y habla de que estamos constantemente viviendo en 10 estados de vida diferentes, que van desde el infierno, así es la palabra que se utiliza, en el que es un estado de sufrimiento y de dolor completamente, en el que no encontramos la manera de salir de ese sufrimiento. Déjame ahí hacer una observación. Estoy entendiendo este primer estado como un sufrimiento explícito y obvio, innegable, y no, me la paso fatal. Porque ¿sí? Entiendo que una de las primeras ideas que plantea Gautama Buda es que la vida es sufrimiento. Y cuando dice la vida es sufrimiento, a lo mejor yo digo, bueno, pues sí he pasado malos momentos, pero ahorita me la estoy pasando muy a gusto en la entrevista contigo, o en la mañana me estaba tomando mi cafecito. En esta frase de que la vida es sufrimiento, hay un entendido de que justamente porque mi cafecito es un placer, eso es como el preámbulo a un sufrimiento. Es este tema de las escaseces, de las carencias, de cómo yo tengo un pico de placer que vendrá acompañado de una sensación de anhelo, y entonces al ratito voy a necesitar otro. Entonces yo estoy entendiendo este primer estado como, ¿no? Esa situación donde ya de veras llueve sobre mojado, ¿no? En el que, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida, la muerte de un ser querido, el fracaso en una relación, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, una enfermedad en el que nos genera un sufrimiento, pues caemos en este estado y no es algo que podamos controlar. O sea, hay una pérdida total y llegas a un estado de sufrimiento total. Este es el infierno. ¿Qué pasa en este momento que lo estamos viviendo? No podemos pensar en, me voy a acordar que tengo que ser feliz plenamente, y entonces
ya. O sea, lo tenemos que vivir, es un estado incluso necesario para poder procesar pues esas emociones, porque no las podemos dejar de sentir. Es por eso cuando dicen que el dolor no lo podemos evitar, pero sí podemos entenderlo y canalizarlo de una manera. Entonces, este estado, que es el más bajo, no entra la razón o el entendimiento. Por eso en este estado es en donde se dan los suicidios principalmente. Okay. Ya, es tocar fondo. ¿Y cuál es el segundo estado? El segundo estado es el estado del hambre, que es el del deseo, que justamente es en el que en el budismo original se habla de que estos deseos son los que nos llevan al sufrimiento. No me parece sufrimiento porque digo, ay, tengo un deseo y lo resuelvo y tengo un deseo, pero no noto que viene acompañado de una ansia continua. Tengo una ansiedad porque eso. Porque es insatisfecho todo el tiempo. Por eso se llama un estado de hambre y se puede entender de una manera natural en el que nosotros tenemos hambre, comemos, pero después de unas horas volvemos a tener hambre. Claro. Entonces, ese es ese deseo constante de lo que sea. O sea, deseo tener, deseo hacer, o sea, es un deseo insatisfecho constantemente. Aunque en el budismo actual o en el budismo mahayana se habla de que los deseos mundanos son los que nos llevan a la iluminación, contrario a lo que se hablaba en el budismo o en los conceptos fundamentales del budismo. Este estado se considera un estado bajo de vida porque nos va a llevar al sufrimiento. ¿De qué manera? Yo deseo un carro, lo adquiero pero cuando tengo que pagar la primera mensualidad o si choco o si me lo roban, me genera un sufrimiento. Entonces, por eso es un estado bajo de vida, en donde todavía no entra la razón, la conciencia. Es un estado de deseo sin un sentido. Entonces, lo que tú estás diciendo es que en el budismo contemporáneo se reconoce que aquí ya hay una oportunidad de despertar, por usar esa palabra, porque ese mismo deseo que nunca va a tener llenadera se puede convertir en el motor que nos invite a buscar en otra dirección, ya no afuera, sino decir, a ver, creo que tengo que resolver lo que está allá adentro para meterme para allá. Bueno, así es, y nos lleva a salirnos de este estado de infierno. Por eso es el segundo estado, nos lleva a salir de este estado en el que no podemos hacer nada. El tercer estado es el de la animalidad, que habla del instinto, y es todas nuestras respuestas instintivas para sobrevivir. Es un estado en el que todavía no entra la razón o la conciencia. Es simplemente yo me siento en peligro, reacciono. Me siento con una necesidad de sentir algo, reacciono. O sea, busco. Por eso se le llama la animalidad. Y además también habla de un instinto de sobrevivencia o supervivencia, en donde se aplica la ley de la selva, ¿no? El más fuerte, el más hábil es el que sobrevive. Por eso es todavía un estado bajo de vida, pero también es un estado en el que nos ayuda a sobrevivir. Ok, Isabel, entonces estoy entendiendo que aquí en el tercer estado estamos identificados con el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo, entonces la supervivencia es lo que se vuelve la prioridad. ¿Y el cuarto estado? El cuarto estado es la ira, en el que es toda esta parte de control, de manipulación. Aquí es el primer estado en el que ya entra la razón, ya entra la conciencia. Es esta parte como maquiavélica, en el que el fin justifica los medios, pero ¿qué vamos a lograr? Mi objetivo. Y aquí es como yo tengo la razón, o sea, es lo mejor para todos, es mi forma de ver la vida de la mejor manera y entonces manipulo o controlo. Y pero ya hay como conciencia de muchos actos. Exactamente. El siguiente estado habla de un estado de tranquilidad, que es el conocido como el estado de la humanidad, en el que podemos estar tranquilos, sentirnos plenos
Ok. por esa tranquilidad que sentimos. Sin embargo, sigue siendo un estado bajo de vida porque depende del exterior. Es cuando, por ejemplo, estamos despertando y nos sentimos muy a gusto, pero en cuanto suena el teléfono o nos damos cuenta de la hora o tenemos que hacer algo, o sea, al momento nos saca de ese estado de tranquilidad. Es un estado en el que ni sumas ni restas y es muy susceptible al exterior. Por eso sigue siendo un estado bajo de vida. El siguiente, aquí entramos al estado de la felicidad. Se conoce como el éxtasis. Es la felicidad relativa. Por eso todavía es el último de los 6 estados de vida. Normalmente nosotros consideramos la felicidad por medio de lo que nos hace sentir bien, nos hace sentirnos alegres. Es esa emoción, por eso se llama éxtasis, es esa emoción que en ese momento, o sea, siento que el mundo es mío, ¿no? Puede ser cualquier logro, todo lo que nos hace felices, tener un hijo, terminar una carrera, concretar un negocio, asistir a un retiro con Sergi, eso nos llena totalmente de alegría. Sin embargo, depende del exterior. Esa alegría, por eso es relativa, porque todo lo que nos hace felices, si lo perdemos, nos hace totalmente infelices. Y es el Yo creo que la frase que tú estás diciendo, y es correctísima, es nos hace felices. Ahí sigue habiendo una cosa que es la causante. Exactamente, y que es exterior. Y aquí entramos ya a los 4 estados de vida elevados o también como 4 caminos nobles o estados nobles de vida. Okay. Iniciamos por el estado del aprendizaje, en el que ya no nos quedamos con la información que tenemos, buscamos respuestas, queremos salir de esta condición de vida que pues nos tiene insatisfechos o infelices, inquietos, incómodos, y es como empezar a buscar la verdad. Ok. Queremos romper con la dependencia. De la dependencia. Okay. Este estado del aprendizaje es cuando empezamos a buscar algo. Podemos estudiar, ir con un terapeuta, con un guía espiritual y demás. Es un estado ya elevado. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar en algo, buscamos, estamos en búsqueda. Nada más de que sigue dependiendo del exterior. Después del estado de aprendizaje viene el de la comprensión intuitiva. Este estado es cuando nos empiezan a caer los 20, empezamos a entender, empezamos a hacernos responsables de nuestra vida al 100%, y ahí pasa algo, bueno, para mí increíble, porque dejamos de culpar a los demás y nos hacemos responsables. El hacerse responsable es obtener tu vida, porque ya no se la estás dejando a nadie. Tu felicidad no depende de lo que haga alguien o estar esperando algo. Es cuando te das cuenta en el que absolutamente eres la representación exacta de todas tus causas. Entonces, eres perfecto y de esa manera puedes hacer tuya tu vida. Ahora, ya no estás afuera. Cuando el título de este estado es comprensión intuitiva, me da la impresión, así lo estoy interpretando yo, de que por esa responsabilidad, por esa humildad con la que empiezas a trabajar, empiezas a recibir como un poco de apoyo. La palabra intuitiva me lleva. ¿Sí? ¿Va por ahí? Así es. Sí, de hecho es como cuando se te prende el foco. Y hablamos de luz, de iluminación, de guía. Este estado es en el que se encuentran muchos artistas. ¿Por qué? Porque imagínate, para poder plasmar en una pintura una emoción, es comprender. Para poder plasmar en una escultura una emoción, en una música, en una melodía, perdón. Entonces, esta parte es ya un estado de revelación justamente y de entendimiento. Solamente que sigue en este estado, aunque es un estado elevado de vida, sigue habiendo el ego, el egoísmo. ¿Por qué? Porque soy yo todavía.
Lo sigo traduciendo a través de mi personalidad, ¿no? Llega esa intuición, pero la uso en función de que yo me considero de cierta manera. Ok. Exactamente. Y nos da el paso a llegar al noveno estado, que es la misericordia. Y es entender en el que definitivamente no podemos ser felices individualmente. No podemos ser felices en un mundo infeliz. No podemos ser felices con personas infelices. Wow. Entonces, la misericordia habla de la compasión. Y aquí se elimina totalmente el ego, el apego, el egoísmo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que somos importantes, pero también, o sea, somos uno con el planeta, con el universo, con los animales, con los seres humanos, con las plantas, con todo, y no vamos a poder lograr eso. Entonces es la empatía total. La misericordia habla del amor, al amor a nosotros y a los seres vivos y a todos. Y de aquí llegamos al estado de la felicidad absoluta, que es la sabiduría, es la plenitud y es el poder sentir todo el tiempo esa alegría, esa felicidad, esa plenitud por el simple hecho de reconocernos, de descubrirnos, de encontrarnos y saber que somos, o sea, no tenemos que buscar la felicidad, sino somos, está contenida. Es un punto impresionante para mí de ese descubrimiento en el que podemos reconocer esa sabiduría inherente en nosotros. Normalmente estamos carentes de ese entendimiento, de ese conocimiento. A ver, yo estaría entendiendo ahí que nos dejamos de identificar con el rol, con el ego, con la identidad, y empezamos a vivir desde el espíritu, por usar una palabra, lo cual significaría que soy sabio, no en un sentido de datos, ¿no? No es que alguien me diga cuál es la capital de tal país y yo me la sepa, no, sino que de pronto empiezo, como en el estado anterior en misericordia, me doy cuenta que no puede existir una felicidad real en un mundo donde los demás sufren. Quiero entender que aquí, como ya estoy conectado con mi espíritu, mi felicidad es participar. Mi felicidad es que yo soy en función de algo más grande que yo y a partir de ello, pues estoy como otorgando o compartiendo lo que mi misma intuición o lo que ese mismo llamado pone al servicio de los demás. Entonces, claro, aquí el problema pues, son las palabras, ¿no? Con las palabras lo señalamos y más o menos se entiende. Lo interesante, lo que me dejas pensando es que el budismo nos invita a buscar una felicidad completa, pero a partir de la entrega. Eso es lo que te estoy diciendo. Me entrego a mi verdadera vida, me entrego al espíritu y entonces a eso es a lo que le llamaríamos felicidad desde esta parte budista. Así es, y obviamente estos estados de vida nos van a ayudar a llegar a esa, o sea, no son escalones, están contenidos todo el tiempo, pero aquí lo importante es saber a voluntad. Yo puedo salir de un estado bajo de vida al que yo decida para ahí enfocar mi vida a la ley de causa y efecto, que quiere decir que yo soy el resultado de todas mis causas. En la manera en que yo responda a una causa externa es la manera en que va a seguir mi ciclo de vida. Entonces, por supuesto que yo puedo conscientemente estar elevando mi estado de vida para poder, por lo menos, periodos de tiempo durante el día en un estado elevado en el que me va a llevar a sumar, a construir, a crear y no a destruir o a restar y demás. Entonces, aquí la propuesta es entender que somos todo eso, que es importante en el que reconocerme en el sufrimiento, en el deseo, en esta enojo, en esta furia, en esta inconformidad, vivirlo, pero que tengo inherente en mí este poder, esta fuerza, esta sabiduría para poder responder a mi vida de una mejor manera. Y obviamente tenemos muchísimas herramientas para poder encontrar esto y también acciones como la meditación, la oración, la contemplación, el silencio, el entendimiento o simplemente la respiración. Claro. A ver, déjame ver si lo puedo entonces resumir con otras palabras. Lo
Lo que yo te estoy entendiendo es que en cada momento de nuestra existencia es como si existieran estas 10 opciones: el infierno, el hambre, la animalidad, la ira, ¿no? Entonces, a través de mi elección, apunto, cuando tengo suficiente conciencia en ese momento, a las que me permiten aportar. Eso es todo. Es como una elección que viene en la que sigue. Entonces, como decías, no es unas escaleritas, no hay que pasar, sino otra vez se abren las 10 posibilidades. Otra vez yo decido acercarme a la más elevada que alcanzo en este momento, que podría ser el aprendizaje, la comprensión intuitiva. En todas estas ya estoy yo aportando. Isabel, te agradezco un montón. Me encantó lo que nos estuviste compartiendo, porque me vuelve a llevar a que los caminos espirituales son prácticos, o sea, son una invitación a la vida cotidiana. Muchísimas gracias, Isabel. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Juan. Mucho gusto.